Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, esperando la comunicación con Gillespie y con Patricio Barton, que están en algún lugar de la República, exactamente en aquellos que ocupan sus respectivos domicilios. Así es, aquí custodiando la frontera. Buenas noches. Buenas noches, reportándome desde Monte Grande. Y aquí nosotros esperando vuestro testimonio, siempre interesante, acerca de pensamientos, vivencias, anécdotas, como Ruggeri, que siempre cuenta anécdotas. Sí, porque el otro día me llamaron para que contara una anécdota por video. Una anécdota de 3 minutos. ¿Sabés lo que es una anécdota de 3 minutos? No, es media vida, media vida. En 3 minutos, más o menos, es todo el descubrimiento de América. Ahora le digo que para usted es una enormidad. El otro día vi en televisión a Guillermo Coppola contando anécdotas. Puede estar toda una noche contando. Sí. Para mí que las inventa. Pero lo que pasa es que Coppola lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Sí, es un y arte. Ruggeri también cuenta muy bien. Sí. Pero igual, es un género que a mí particularmente no me seduce tanto, Claro. y menos me seduce para mí, para ser yo el contador. Sí, Por ahí sí. puedo escuchar cuando otros las cuentan, pero contar una yo. Enseguida me quedo sin asunto. Y que se sostenga 3 minutos con toda la trama. No, es imposible. Es imposible. Misterio. ¿No le sucede que cuando le piden que cuente una anécdota, a uno no se le ocurre, pero ni media anécdota? Es que a mí no me sucedió nada en la vida, ¿me entiende? Sí, que algo le habrá sucedido. Bueno, pero no le viene. Hay otros que cuentan esas cosas que me sucedieron a mí. Claro, bueno, entonces tiene que irse con esos. Claro, pero no, Salí le digo, con eso. no me veo, ahí la verdad no me veo, le digo, contando una anécdota. Bien. Bueno, ¿y ustedes han pensado algo que pueda servir para amueblar nuestras reflexiones, nuestras charlas radiales, etcétera? Imagínese que nosotros estamos confinados desde marzo, los 3. Quizás Sí. seamos los últimos 3. Somos los únicos 13, creo, me parece. Claro, sí, los últimos 3 confinados somos. Claro, porque hay que mirar por la ventana. Yo veo Sí, otra. si no hay nadie adentro de su casa, salieron todos a pasear por frente a mi ventana. Sí. La muchedumbre. Entonces digo, uno le van mermando las anécdotas porque la experiencia de vida también se achica. Sí. Se achica, sí, y conviene. Sí, también he notado que hay mucho libro, mucha audición de radio, mucho trabajo artístico que se hace con cosas que le pasaron a los demás, Sí, que sí, cuentan señor. los demás y que escriben los demás. Sí, señor. Es decir, imagínenselo a Borges llamando por teléfono a todos sus amigos escritores pidiéndole que les cuenten una anécdota. Y después hace un libro, ficciones, ¿no? Con las mejores anécdotas de Ezequiel Martínez Estrada, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Mallea, Manuel Gálvez. Bueno, ese Y libro lo entonces hizo. él, si le hubiera dado resultado esa metodología, no hubiera escrito nada. No. Bueno, Sí, lo acá hizo, estamos Bioy corriendo un poco Casares ese hizo riesgo, ese libro. Estamos corriendo un poco ese riesgo porque no hay programas que fabriquen sus propios contenidos. Sí, Los contenidos son siempre de tipos a los que se llama por teléfono para que digan algo interesante. Claro. ¿Y a quién podríamos llamar? No sé. No sé, qué sé yo. Porque también eso se va Sí, achicando. Alejandro Santoro, por ejemplo. Sí. El pobre tipo no escribe nunca un libro de él y figura en todos los libros, en todos los programas, cada 10 minutos lo están llamando para preguntarle cosas. Me imagino que le pagarán, No, bueno, no. porque es tiempo de él. Y está escribiendo los libretos de infinidad de programas, opúsculos, declaraciones, no sé, poemas. Está en todas partes. Pasemos a otra cosa. Bueno, muy bien. No hablamos más de anécdotas. No, por favor. A todo esto le voy a contar algo que me pasó. Sí. No sabe lo que me pasó.
No, lo que tenemos aquí es un informe, ejercicios y tratamientos para abandonar el ronquido, para no roncar. Hay gente que ronca y a veces uno se queda a dormir en casas ajenas de personas poco conocidas. Por ahí no tenemos tanta confianza. Uno se queda a dormir y a la noche empieza a roncar. Pero usted sabe que muchos roncadores, y yo soy un caso, no se autoperciben. No se Puedo dar autoperciben. fe. Claro, no se admiten como tales. Puedo dar fe como compañero de habitación de las giras con Patricio Barto, puedo dar fe. Bueno, ¿de si que quiere, ronca? si quiere yo solo empiezo a que hablar de ronca, usted. sino que se duerme al instante que se acuesta. Me deja ¿Cómo con las hace? conversaciones por la mitad. Digo, mira qué lindo este público de Trenquelau, que ya está dormido. También usted le habla de cada cosa. Bueno. En el Claro, instante. cuenta las anécdotas con la luz apagada. Empieza con las anécdotas. Bueno, es un informe muy útil, muy útil. Sí. Sí, claro. Esto, ¿cómo hace uno para disimular? No se puede. Entonces, No. aquí nos dan alguna solución. Los ronquidos se producen cuando existe una obstrucción en la parte posterior de la boca y la nariz Sí. que impide el paso de aire. Bueno, pero en ese caso te morirías. Claro, pero ¿sabe qué? Yo no tengo claro, y se lo pregunto a usted. Usted es médico, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Puedo lavarme las mismas? No, Sí, no, por espere, supuesto, señor. sí, señor. Se lo pregunto a usted como médico, porque usted empieza a desarrollar el tema y hay un dato introductorio que es fundamental, que es, no llego a comprender cómo es la conexión nariz y boca, la conexión interna. Hay un agujerito, ¿Es uno o son dos? puede ser dos, No, puede ser, no me que diga. pasa desde el paladar a la nariz, que es lo que le permite. ¿Para qué está ese agujerito? Cuando ¿Para usted qué? cuando usted fuma y desea impresionar a los presentes sacando el humo por la nariz, ahí está el agujerito ese del paladar que la sabia naturaleza ha puesto allí para que uno realice esos malabarismos. No, bueno, no creo que esté diseñado para eso. Discúlpeme, sé que usted es médico. Sí, Pero- sí. Sí, Es a uno de veces los pasa mejores. también que a uno no le pasó nunca que se le sale la comida por la nariz. Sí, cuando se ríe. Ah, eso, cuando Cuando uno un se ataque ríe. de risa y le empieza a salir el puré de calabaza por la nariz ante el escándalo de los circunstantes. El puré es muy de salir y ¿sabe qué? La salsa boloñesa es muy de salir por la Ay, Por sí, sí. favor. Bueno, ahora eso también produce un infortunio social que suele sostenerse muchos años. Sí. Se Bueno, tiene que acá exiliar. dice que hay una zona donde cohabitan la campanilla, Sí. la lengua y el paladar blando. Ah, Bueno, cuando todos esos elementos chocan entre sí durante la respiración, se genera una vibración Sí, señor. Sí, que va claro. acompañada del ruido típico del ronquido. Es un problema que afecta más a los hombres y a las personas con sobrepeso. Sí, es Claro. cierto eso. Es cierto. Personas muy delgadas no roncan. Sí, Y desde podría luego ser- empeora con la edad. Sí. Más viejo se vuelve uno y más gordo, más ronca. Discúlpeme. ¿Qué cosa mejora con la edad? ¿Qué mejora con la edad? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera la experiencia, porque lo que uno va ganando en experiencia se lo va olvidando. Claro. O ya no lo puede aplicar porque Sí, para o qué. no sirve, o son experiencias equivocadas, Sí. antiguas tecnologías y de cosas. Por ejemplo, usted tiene mucha experiencia en patriarcalismo Sí. Claro. y ahora la tiene que abolir. Las medidas generales que se suelen tomar son no consumir bebidas alcohólicas antes de acostarse, Sonamos. dormir preferentemente de costado, no acostado, No, de costado. Claro. De Sí, costado, sí, de canto. De canto. Evitar, Bueno, una señor, vida hable por usted. evitar una vida sedentaria. Sí, Es señor. decir, los nómades no roncan. Es un libro que estoy preparando. Qué lindo ese libro, sí. me Los gusta. nómades no roncan.
Y evitar también el consumo de tranquilizantes y antihistamínicos antes de atorrar. También hay que colocar la cama un poco inclinada, pero un poco, Sí, no va a poner la cama recomiendan en la de 80 grados. No, en la cabecera. Termina durmiendo en el piso. No, en la cabecera recomiendan poner un ladrillo en cada pata de la cama, en la cabecera. Claro. Después, no hacer cenas demasiado copiosas. También hay algunos remedios caseros, en fin. Pero acá tenemos que decirte algo. Ejercita la lengua. Atención. Qué bien, muy bien. Es un método que a muchas personas les funciona. Fortalecer la misma, la lengua, Sí. para evitar que se vaya hacia atrás durante el sueño. Se le va la lengua para atrás. ¿Cómo? Claro, se va para atrás. Porque ¿sabe qué? Se le queda flácida. Sí. Claro. Sí, sí. Entonces, al estar boca arriba, se le acumula toda la carne que usted tiene en la boca. Claro. Bueno, Se le va toda un poco para de atrás. respeto, por favor. Si quiere hablamos como, Claro. hablo como compañero de cuarto. Sí, sí, sí. Por favor, señor. Y otra cosa que usted puede hacer es atarse la lengua con una pequeña soguita y tirarla para adelante Sí, pero- y mantenerla Lo que tensa. Lo que Mantenerla pasa con- siempre medio afuera. O sea, si usted duerme con la lengua afuera, prácticamente no va a roncar. Recuerda aquella que... A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Bueno, Usted sabe que yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, hice un curso de técnica vocal. ajá. Sí. Qué Para bien, voz, qué- para voz hablada, no para canto, sino para voz hablada. Claro, claro. Y hacíamos 1 hora de ejercicio de lengua, más o menos. Estábamos todos y uno se ponía. No se detenga, no se detenga. Uno se ponía con una compañera, digo compañera porque la mayoría eran mujeres. Sí. Y hacíamos de espejo, uno ponía la lengua acanalada Sí. Ah, y la otra. y no, claro, así, bien acanalada y para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Por favor, señor. Y ella también. Entonces estábamos y observamos, después hacíamos la crítica del Claro. otro. Entonces, Acá dice que un ejercicio sencillo es sacar la lengua de la boca y estirarla todo lo que pueda. Arriba, Claro. abajo, a la derecha y a la izquierda durante 1 minuto. Sí. ¿Ustedes no hacían eso? sí, tocarse la pera y la Fruncir nariz. los labios y aspirar aire para poner tensión en los músculos de la boca y la lengua. 5 repeticiones de 5 segundos es suficiente, ¿eh? No se va a pasar toda la tarde Después se repite con la la serie. lengua afuera. ¿Sabe lo que a mí nunca me salió y a poca gente le sale, pero conozco gente que sí? Que es inflar la lengua. ¿Con aire? Hay gente que la ¿Y hincha. por dónde se le mete el aire a la lengua? No lo sé. Que es como una bolsa de agua caliente para los pies. No sé, la hincha quizás se dilata, entonces parece que se infla, que se inflara. Eso es interesante, ¿eh? Claro, entonces, a mí no me sale, ¿eh? Bueno, Pero con Después- entrenamiento. sí, 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 sí. Ahora, si usted cuando dice que saca la lengua afuera y la mueve para un costado, ¿la saca con la mano o la lengua sale por sus propios medios? No, por sus propios medios, señor. Y así la ejercita. Claro, acá me dice no se la agarre con la mano, la lengua, porque la mano está suya. Claro, claro. La Claro, mano tiene está gérmenes. sucia. Sí, y señor. tiene, andá a saber cuántos gérmenes patógenos. Así que, Bueno, si se va a no agarrar serán- la lengua con la mano, póngase un guante de boxeo. Sí, está bien, pero el guante también puede estar sucio. Interesante lo que le voy a decir ahora. Sí. Un ejercicio es cantar antes de acostarse. ¿Ah? Este sencillo truco, no es un truco cantar. No, pero sí no, antes de Puede acostarse. ayudar a las personas que roncan por falta de tono muscular en la garganta. Según un estudio del hospital Royal Devon and Exeter
de Inglaterra que hacen caso omiso de todas las enfermedades que hay en el mundo y se dedican a investigar la falta de tono muscular en la garganta. Sí. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Sí. Después, ejercicios guturales. También le va a gustar. Vamos a hacerlo, ¿eh? A ver. Practicar a diario algunos sonidos, como pronunciar la palabra unga en Unga. distintos tonos durante 18 minutos. 18 minutos. ¿Por qué tan exacto? Unga. Pero distintos tonos, otros tonos. A ver, cada uno en un tono distinto. Unga. No, onga, ¿eh? No, No, onga. Pero vio que tarde o temprano uno dice onga. Sí, se le va cerrando la U y cuando quiere acordar está diciendo onga. Lo cual no es lo mismo, no sale. No. Pero 18 minutos es una sí, barbaridad. y no roncas más. Sí, bueno, tampoco duerme. Después, tocar un instrumento de viento. Sí, Mire señor, usted. bueno, eso O le iba sea, a en vez decir. de dormir, por ejemplo. El ejercicio de la lengua, por ejemplo, cuando uno es trompetista, es constante. La lengua trabaja adentro de la cavidad bucal constantemente. De repente, las famosas notas agudas de la trompeta, se consiguen con la lengua. Eso usted lo habrá conseguido así, pero trompetistas decir? honestos. Usted dice que las consigue. Claro, No. usted lo consigue así. Dice, consigue con la lengua. No, Sí. es que la lengua dentro de la cavidad bucal se va moviendo según las notas que uno va haciendo, y a notas cada vez más agudas, la lengua tiene que ir achicando el conducto de aire hasta hacerlo muy, muy finito, digamos. Mirá vos. Sí. Bueno, es como cuando uno pone el dedo en la punta de la manguera para que el chorro salga más Exacto. finito y también más fuerte. Claro, la lengua dentro de la boca se va encorvando, achicando el conducto. Bueno, esta es nuestra sección Aprenda a tocar la trompeta. Sí. Y Qué de maravilla, paso no por radio. rompe. Acá dice, tocar un instrumento de viento también ejercita los músculos de la zona faríngea y hace que una vez acostado los tejidos no obstruyan la garganta. Los Claro. tejidos se refiere al tejido así Sí, dentro del organismo. humano, de Sí, carne, sí. cosas. No va a ser un No pullover. lo que usted un pullover, claro. No. Los tejidos, las terminaciones nerviosas y toda la mucosa que Claro. está ahí trabajando en las zonas. Después, cose, atención esto, cosete una pelota en la espalda de tu pijama o camiseta. Esto lo escuché varias veces. De Si poner una duermes, pelota de tenis. o hacételas coser. Sí. Sí. Si no querés, si no tenés habilidad, hay muchos lugares que tienen un cartel en la puerta que dice se cosen pelotas. Sí, Y pero usted va y se hace coser las pelotas en diferentes camisetas. Pelotas de tenis son preferibles, ¿no? Sí, pero Acá pelota de dice, tenis. si duermes boca arriba, tu lengua y el paladar blando se apoyarán contra la parte posterior de la garganta y estrecharán el paso de aire. Para acostumbrarte a dormir de costado, cosete una pelota pequeña o garbanzo también puedes coserte. pero es horrible, no descansa nunca. Claro. Entonces hará que te resulte incómodo dormir boca arriba y te das vuelta. Ah, mirá Bueno, vos. pero Algunos Esto lo ponen- hacen muchas señoras hartas del marido, en más de un sentido, que le cosen, sin que él lo sepa, le cosen una bola en el pijama, en la espalda del pijama, o camiseta. sí. Evita los lácteos por la noche. No vayas por la noche a lecherías. No, nada de leche a la noche. Nada dice de leche con la cacofonía. vainillas, ni nada. Los productos lácteos tienen muchos beneficios, pero en este caso no. Aumentan la mucosidad. Sí, Por señor. ello sí. no le decían de pequeño que una tacita de leche tibia lo ayudaba a dormir. Sí, a Sí. mí me decían muchas cosas de pequeño Sí, señor.
que estoy notando que son las causas de mis achaques de grande. Pero era mentira, entonces, ¿qué pasó? Eran todas mentiras. Una medicina basada en la equivocación. Sí, sí. Muy bien. Otra. Atención con las infusiones, que contrariamente al lácteo hace muy bien. Las infusiones de menta y ortiga. Sí. ¿Ortiga? Por favor, señor. Ortiga, ¿no será? Ah, ortiga. Yo Ortiga. entendí de ortiga. Menta y ortiga creo que eran dos socios. Eran Los señores Yo conocí a Menta- uno. Sí, yo también lo conocí. Eran representantes, ¿no? Artísticos. Sí. Pueden ayudarte notablemente. Pero la ortiga, si vos te la pasás por la piel, te saca roncha, Sí, te arde. pica. Te Sí, hace claro. picar la ortiga. Pero Bueno. vio que el veneno en determinadas circunstancias cura. Esto sí es verdadero. Bueno, eso es muy bueno. Hacete unas gárgaras o algo. Inhalador casero. Inhalador. inhalador. casero. Ah, Sí, inhalador. señor. Sí, señor. Si los ronquidos aparecen por la incapacidad para respirar por la nariz, puedes elaborar una solución con una taza de agua a temperatura ambiente, una cucharadita de sal y un poquito de bicarbonato de sodio. Y untá esa mezcla debajo de los orificios nasales. ¿Por qué no compras unas gotas nasales y chao? Te cuesta menos que el bicarbonato. Ahora, escúcheme, usted está dando un montón de soluciones para el que ronca, pero el que ronca ya está dormido. ¿Y el que problema ronca lo qué le tiene- importa? El asunto este es para Los la demás mujer son los del que tienen- ronca, el que duerme con el que ronca. Por ejemplo, Claro, usted, cuando duerme con Barton, se lo estoy diciendo a usted. Claro, porque los demás Usted, somos los que antes de que sufrimos. Barton se duerma, antes de empezarle a hablar de Trenkelauken, le dice, mira, aquí te traje un té de ortiga. que te va a Pero dejar ¿cómo? como ¿Volvió una Ortiga? boa. Un ¿No té lo de habían ortiga echado? te deja como una boa. Bueno, el remedio de la abuela, ¿cuál es? Este ¿Cuál es? título lo ostenta la cebolla, que es famosa por sus propiedades descongestionantes. Basta con cortarla por la mitad, espolvorear sal por encima y dejarla en la mesita toda la noche. Ni siquiera se la tiene que poner. Pero Qué qué bien, baranda. La deja ahí, al lado. Y nada más. Eso, Y está eso toda la ya noche. entra en la categoría de maleficio. Sí, sí, yo no creo tanto en el poder de eso. ¿eh? No. Pero además, discúlpeme, si usted... aquí se puede hablar sobre cualquier tema, ¿verdad? Sí, claro, más Somos vale grandes. hasta ahora. Somos personas grandes Bueno, y hombres bueno. de mundo. Hombres Por de eso. mundo. Hemos andado en Bueno, muchos lugares, muchas localidades. Trenkelauken. por eso, dada su experiencia, pongamos por caso, hipotéticamente estamos hablando, que usted conoce una dama y, bueno, va a compartir finalmente el lecho, lecho. Sí. por primera vez. Llega un momento en que se tiene que dormir. Usted Bueno, no va a ese poner... justamente el origen de la preparación de este informe, ¿no? Bueno, pero usted no va a ir con una cebolla Ah, no, y no. oler a cebolla todo el tiempo. No, ni con una pelota cosida en la espalda. La mina Bueno, empieza a acariciar y dice, ¿qué tenés acá? bueno, pero una pelota... Una pelota, le decís. Pero- Yo te pero lo no- pregunté bien, dice la mina. Sí. Pero en el contexto erótico, una pelota cosida en la espalda es más fácil de justificar que una cebolla en la mesa de luz. Sí, seguramente. Acá dice, bueno, finalmente pide que te despierten. ¿Para Cada qué? vez que te tocan o te chistan, tu cerebro se pone alerta y activa el tono de los músculos de la faringe. Sí, pero a los 10 segundos ya está roncando otra vez el tipo. Por eso, Sí. ¿y para qué? O si uno ya está durmiendo, ¿para qué lo van a Y además los despertar? continuos despertares hacen que tu descanso no sea profundo y a la larga pasan los años y te convertís en un ser enfermo e insoportable. Sí.
Así que Igual- no conviene tampoco eso. Le digo que inventaron un adminículo que parece que funciona muy bien, que es como una especie de pequeño broche que se pone en la nariz. Lo usan los que roncan, obviamente. ¿En serio? Y que ¿No es peor eso? No, y parece que le aprieta en algún lugar que hace que uno... Aquí te aprieta, uno empieza a hablar así. Eso para los programas humorísticos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pero Soy qué el roncador de Casero. que yo soy el roncador de Ciudad Vista. Y qué raro que no haya ningún producto, digamos, fabricado por los laboratorios internacionales. No, es uno de los grandes fracasos de los laboratorios internacionales. Uno más, Bueno, uno más. es esto que no hay nada para el ronquido y no hay algo que yo vengo reclamando hace años, que es el protector solar en píldora, en pastilla, que uno no Pero se tenga ahí ven que... que yo no lo entiendo. Sí, es más fácil tomarse algo que tomarse el trabajo De frotarse encremarse. por todo el cuerpo humano, que incluso a veces uno tiene que involucrar a extraños. Claro, y Sí, se olvida señor. por dónde lo pasó, y además... a Claro, y mí- lo pasa 2 veces por algunos lugares Sí. y ninguna por otros. Y a En mí el no me caso gusta de las- recurrir a terceros, pueden darse abusos, de cuya Sí. enumeración haré gracia. Bueno, por eso, y no existe una píldora que a usted le dure X cantidad de horas. Le digan, bueno, tiene 3 horas de protección. Se toma la píldora, listo. Y no tiene que estar encremado, que a mí me molesta. Claro, no, aparte hay otra cosa. La píldora no interrumpe su efecto. En cambio, el pastiche ese que usted se pone, Sí. si se mete al agua, ponele, Sí, claro. Sí, se, bueno, se bueno. tiene que engrasar otra vez. Además de que deja el mar con una pátina de un producto que, según me han dicho, es fatal para muchas especies. No, Están pero, no, empezando sí. a extinguirse porque se toman el bronceador. Sí, Es señor. mínimo, señor, es mínimo. Queda en eso. el agua del mar. Cuando usted se Sí. mete en el mar, queda flotando en el agua. Sí, sí. Sí, pero no es nada. El daño que puede hacer usted en un océano. Peor son los barcos petroleros. Petroleiros, los barcos Sí. petroleiros. Sí, es peor, pero también lo otro existe. Es peor porque es mucho, Sí. es peor porque es más. No me va a decir que usted se embadurna con el contenido de un barco petroleiro. Igual hay gente que se pone mucho. ¿Usted se pone mucho o poco? Yo poco, y además no me gusta ponerme, porque no me gusta sentirme encremado. Esto es lo que no me gusta. Ah, qué desagradable, ¿no? Sí, de cualquier A cosa. mí sí. A usted, entonces, ayer hacíamos mención a una pareja real de la India que se embadurnaba con miel, Sí, con almíbar de frutas. mermeladas, almíbares, etcétera, Sí, para señor. después hacer lo mismo de siempre. A usted esa gracia no le llama No. la atención. No. No, a mí tampoco, no. Bueno, pero últimas consideraciones acerca del ronquido. ¿Qué le parece poner la televisión fuerte? No, bueno, eso no es una solución. En realidad tapa el ronquido con el ruido de la televisión. Pero, ¿qué tal si duerme boca abajo? Con lo cual- Bueno, pero si Bueno. usted está durmiendo con una persona extraña, Claro. ya habíamos dicho eso. Sí, Claro. Dormir boca abajo no es ético. No, por más que sea ético, yo realmente me parece riesgoso dormir boca abajo y que me estén hablando de Trenquelauquen a mis Claro, espaldas. claro. Yo prefiero roncar toda la noche. ¿Cómo termina? Y ¿Cómo esos- manejo? Última consulta. ¿Vio esos abridores de narices? eso es lo que yo le decía. Eso es lo que dijo. Ah, Es una eso. especie- Pero eso te lo daban, hace un par de años se puso de moda. Sí, Te lo daban para cantar, para dormir y también para jugar al fóbal. Sí. sí, señor, porque abre la fosa Yo recuerdo nasal. habérmelo puesto alguna vez para jugar al fútbol sin haber notado ninguna No, mejora, creo que ninguna fracasó clase. porque, de hecho, no se usó más. Uno no ve gente con eso. Me parece que fracasó. Sí, qué lástima, ¿no? Porque
Lo mismo, en una época, ya hace Me más parece años, que corrió la misma suerte que las pulseritas armonizadoras de energía. Sí. Que ¿Fracasaron vendían. o triunfaron? No, Fracasaron. eran unas pulseritas de goma que Sí, se ponían sí. y que armonizaban toda la energía del Y no cuerpo se ve humano. que ande mucha gente armónica por ahí, ¿no? No. otra cosa que fracasó es que en una época se vendían como unos stickers negros para ponerse abajo de los ojos, Ojeras. para hacer, no, bueno, pero en la posición de ojera, para hacer deporte y que no encandilarse con el sol en contra. Pero lo usaban los arqueros, algunos arqueros, ¿se acuerda? Yo pensé No. que lo usaban para hacerse los Margarita Gautier, para darse un aire de romanticismo. No. En el deporte era para eso, para no encandilarse con el sol. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, ¿eh? Oyentes que roncan y que se comunican con las redes sociales de La Venganza, que son La Venganza Radio, así nos encuentran en el Facebook, por ejemplo, donde Para mí escriben. que sos roncador. Y también hay un WhatsApp de oyentes, que es 6585-5580. Y ahí escribe gente como esta, que le va a decir Gillespie, por ejemplo. Sí. Bueno, Juan Carlos de Palermo nos escribe, dice, aunque sea unos compases del tango, tal vez será su voz, por favor. A ver, hace mucho. Suena un tango, la luz está sobrando. Se hace noche en la pista y sin querer la sombra se arrincona, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén. Qué divino. Muy lindo. Muy lindo, ¿eh? Es muy lindo realmente. Bueno. Nos escribe Buenas Susana- noches, hermosos Sí. vengadores. El polen ya se esparce por el aire. Se lo escuché cantar hace unos años. Ajá. Y anoche lo escuché de nuevo. Qué hermosa canción. Siempre pensé que usted fue un integrante más de Lelutier, solo que no participaba en el escenario. Pudo haber sucedido eso, pero no sucedió. A propósito, la versión de Aneoralgias, en la cual usted participa, es, a mi parecer, la mejor de las versiones. Bueno, muchas gracias. Facu de Mar del Plata. Yo tenía por ahí la letra del polen ya se esparce por el aire, y era: el polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales. Las aves en pareja mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con su grito. Pajaritos, los novios van tomados de la mano. No es en vano, provienen de sus mimos excitantes los infantes. Hermoso, ¿eh? Hermosa, hermosa. ¿Qué más? No sé, Escuchándolos, escuchándolos con mi hija, en sintonía a la distancia. Ella, mientras los escucha, los dibuja. Mi nombre es Sol de Luján y mi hija, la del dibujo, Simona Provenzano. Gracias, como siempre, por hacerme ir a dormir con la cara dura de reírme. Los quiero. Dolina, dice la morocha de Lanús. Cuando encuentre un hombre con su inteligencia
y ese humor tan particular, me caso. Los amo a los tres, dice la morocha de Lanús. Nos escribe Susana de San Juan. Dice, quiero que saluden a mi hija Carolina, que está en Mendoza, y hoy está muy deprimida, así que ustedes son su compañía. Bueno, Un beso grande. Un beso. ¿qué más? Qué lindo es tener su compañía. ¿Podría el trío hacer el tema Yo te amo de Chico Novarro que grabó con su hijo Pablo Novak? Ajá. Podría ser para Barton, que me ha robado el corazón. Bueno, Eugenia de Santa Fe. y No se haga el abrazo. disimulado, no se haga el disimulado No, ahí. hay me algo. encontré. No se haga el disimulado, ¿eh? Soy Rafael de Córdoba. Por favor, puede ser un poquito del hermoso tango percal. Bueno, otro día se lo canto porque ahora vengo de cantar 2 seguidas. Gracias, dice, los escucho siempre porque aprendo y me emociona cuando Dolina habla de mi querido Caseros. Bien que no son muchas veces, ¿no? Bueno, que es también mi querido Caseros. Pero... Bien, gracias. Nos escriben desde Mendiolaza, Córdoba, Cristian y Paola. Dice, hola al equipazo de La Venganza. No saben cuánto los queremos. Aquí estamos, como siempre. Manu y Ana de Plaza Irlanda. Algo de Sueños de Juventud, por favor. Nos cambiaron las noches. Gracias a los tres. Qué lindo que es. Bueno, siguen. Rodrigo de Almagro dice, hoy vi una entrevista de Woody Allen, que le hacían a Woody Allen, y dijo que de joven sintió la necesidad de leer para conquistar mujeres, y luego dijo que si hubiera tenido la oportunidad de acceder a una universidad, a una educación universitaria, hubiese sido mucho mejor artista. Y me Está hizo muy bien acordar- que lo diga, tiene muchísima razón. Sí. Tiene muchísima razón. Sí, el estudio mejora todo. Se amplían los horizontes. Y yo siempre me arrepiento también de la educación que no tuve, cualquiera sea la que haya tenido. Me arrepiento de la que no tuve porque pude haber tenido más. Y lamento y me acuso incluso a mis padres porque no me obligaron o porque, qué sé yo. Y tuve mi educación, claro que la tuve, pero no me hubiera costado mucho hacer más. Pero bueno, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno siente Sí, que claro. no le hubiera costado mucho hacer más. Les habla el capitán Arabín viajando por el espacio exterior. Les cuento que desde aquí la Tierra se ve totalmente plana, aunque redonda. Es decir, como uno de esos cosos de cartón que ponían abajo de las cervezas. Lo más Claro. llamativo es que por detrás de los bordes parece asomar un voladizo parduzco que bien podría tratarse de los contornos del caparazón de una tortuga. Fantástico. Desde Panamá los escucho, son unos genios. Gracias, capitán. Daniel es de Villa Lugano. Le pido al sordo Gansés si me puede complacer con el tema de Miliki que dice si toca la trompeta tarata. Esa, ¿la hemos hecho eso o no? Sí. Sí. Es mi familia esa. Mi familia. Mi familia. Dale. Qué manera de reírme, dice Lu de Tandil, con la falta de conocimiento acerca de los bebés de Gillespie. No, Y los señora, no. comentarios que Barton hacía al respecto. No. El puericultor Gillespie. Soy Laura y opino contrario al señor Gillespie. El Por perro favor. conoce al mundo por el olfato. Y por lo que escucho tampoco saben nada de niños. No. La. Na, na, Nos na, na. escribe- Desde Córdoba nos escribe Julio, dice, en estos tiempos de estrechez mental y egoísmo, si no es que son lo mismo, el trabajo que ustedes hacen todas las noches es como un bálsamo que se agradece muchísimo. Los admiro y les deseo lo mejor. Abrazo desde Córdoba. Julio. Gracias, Julio, querido.
Nehuen Caruso cumplió 27 años. Quiere que le mandemos un saludo, claro. Nehuen dice Claro. que escucha desde que tenía 17, o sea que haciendo las cuentas, escucha hace 10 años. Empezó en la época de Radio 10 a escuchar, Soy Diego de San Martín de los Andes. Saludos con gran afecto. Te sigo, negro, desde el Tortona, cuando estudiaba medicina. Debe ser un error de tipeo Sí, o de claro. concepto. Por ahí, efectivamente, este amigo cree que el café se llama Tortona. Claro, La Tortona, una lechería. Sí, lechería La Martona. Sí. La Tortona ya es... Y la Tortona está a mitad de camino entre la Martona y el Tortoni. Le Tortone, para hacerlo Bueno, me has inclusivo. dicho que no existe más la Martona, ¿no? No, La Martona era medio propiedad de los... De los Casares. Casares, claro. Claro. y Ahí la en hicieron, esa- la hicieron country, allá en Cañuelas. Claro, en la localidad de Country. Vicente Casares, antiguamente era el tambo y todo eso, Claro. y por hoy es un club residencial con casas y bueno. Sí, de golf, Claro. cancha de golf y eso. Tengo una pregunta urgente para hacerles. Por Ayer favor. estaba escuchando un programa de fines del año 99 donde hablaban del cambio de milenio y un oyente le preguntó a Dolina si había leído La Conjura de los Necios. Dolina respondió que no. Quiero saber si 20 años después lo leyó o sigue igual. No, David sigo igual. Córdoba. Sigo igual de ignorante como hace 20 años. Graciela Franetovic Bondi dice, totalmente de acuerdo con lo que dicen. No puede ser que pasen esas cosas. Saludos de San Nicolás. ¿Y de qué habla? Dice, nada, no importa, este sirve para cualquier programa, un mensaje así. Así te le no pone sé. un poco de indignación. Dale. Nos escribe Silvia Pintos y dice, no hubo crisis de ansiedad que pudiera con ustedes. Escucharlos me anima y me tranquiliza. Ya recuperada, disfruto mucho más y los admiro cada noche. Gracias. Bueno, ¿qué más? A ver, Beatriz Altuna dice, voy unos noches atrás, porque habla de la casa rodante, dice que habla de temas viejos. Qué lindas vacaciones he pasado con mi familia. Ella tenía una tráiler marca Travesía, de piso y techa de fibra, paredes de Sí. plavilón, con ventanas con mosquitero, va empeorando todo, ¿eh? Sí, sí. Y una ventana exterior para oscurecer. Nunca hice camping libre, siempre fuimos a lugares con parcelas. Bueno, pero la gracia es a ir a otros lugares. Bueno, Daniel Valdomir, ¿se acuerda? Saluda, mucho gusto. Estoy trabajando y soy alérgico a las orquídeas, por las dudas. Bueno, Era el de las orquídeas de ayer, ¿no? sí señor. Susana Pérez, me encanta el programa, me acompaña y me entretiene. Y se lo recomendé a mi suegra. Tiene 89 años y también lo escucha, lo cual prueba que usted goza de aceptación entre jóvenes borregas. Un abrazo desde Montevideo. Cristina García dice, ayer plantearon la posibilidad de estacionar una casa rodante frente al domicilio de famosa conductora para convertirse en Sí, vecino señor. de ella. Susana Les Jiménez. aclaro que vive fuera del país porque busca la libertad que no haya en el nuestro, dice. Ujú. Bueno, ojalá que tenga mucha suerte. Respecto de- Ahora, la dejaron respecto de la salir. libertad, ¿cómo? La Respecto dejaron de la salir. libertad, quiero informar que el día, creo que es 14 de noviembre, vamos a hacer el segundo streaming. Ah, El bueno. segundo de los streaming, que versa justamente acerca de la libertad, que es una noción puesta en tela de juicio, ya que muchos sostienen que no hay libertad en la Argentina. No ese es el motivo del streaming, sino examinar en profundidad el concepto de libertad que, como hemos visto recién, muchas veces es tomado a la ligera. Y
la reseña dice: Dolina recibe órdenes tajantes de ser libre y elige no cumplirlas. Un alegato ineficaz contra los que, saciados con las modestas libertades del artículo 14, viajan a Junín creyendo demostrar la vigencia del libre albedrío. Una íntima muchedumbre, un nuevo coro unipersonal que cuenta historias, canta milongas y baila valses en la melancólica estrechez de una pieza. Y vamos a hablar un rato largo acerca de gente que sí ha pensado acerca de la libertad y que tiene apetencias libertarias bastante más ambiciosas que las de, por ejemplo, poder circular libremente, ir a visitar a su cuñado siendo que hay pandemia. Y que tiene, por ejemplo, la idea libertaria de no morirse, la idea libertaria de poder conocerlo todo, de poder abarcarlo todo, de poder amar a quien uno elige amar, de poder tener una vida digna, de poder alimentarse adecuadamente. Porque las libertades enunciadas de poco sirven si uno tampoco puede ejercerlas. Efectivamente, tenemos libertad de ir, si queremos, a Monte Carlo, pedimos esa libertad. Pero resulta que la gran mayoría de nosotros no puede ir a Monte Carlo porque no tiene los recursos para hacerlo. De manera que entonces viene donde hay otras conversaciones que tener. El tema de la libertad se complica muchísimo cuando en el universo hay más de una persona, porque ahí empieza la libertad del otro y el deseo del otro. Y ahí es cuando Sartre dice, bueno, hay que formar un grupo, y los grupos son los que se forman, se nutren de distintas libertades y se articulan los caminos que hay que seguir. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Pero me parece que hay que tener la cabeza muy blanda para decir que no hay libertad. Basta con asistir a los espectáculos de las marchas de las personas que están indignadas, que me parece muy bien, eso está bien, está fenómeno. El tipo está enojado y se puede enojar por muchísimas cosas y puede decirlo, siempre y cuando no incurra en violencia. Pero eso está bien, es un derecho y se respeta ese derecho. Nos pasan muchas cosas, pero esa no. La falta de libertad no nos pasa. Asómese y vea qué es lo que pasa con la tan mentada cuarentena. Y va lleno de gente, y va a cualquier lado y está muy bien, estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que es quejarse de lo que no hay que quejarse. Y de otras cosas sí hay que quejarse. Y que en esta no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que Susana Jiménez haya ido a buscar una libertad que no tenía aquí. ¿Qué le impedían? Dígame qué cosa se le ha impedido a Susana Jiménez durante toda su vida, por favor. Díganmelo. Bueno, porque hay un montón de personas que no pueden hacer en su vida nunca darse los gustos que Susana Jiménez se ha dado en un día. Susana Jiménez no ha sido víctima de injusticia. Al contrario, ha usufructuado un sistema que es injusto con muchos de sus hijos. De manera que lo mejor que podría hacer es tomar eso con calma y con agradecimiento. Tal como, no desde un punto de vista político, sino personal, lo tomo yo. Estoy agradecido por la vida que tengo, porque hay otros que no pueden tener esta vida. Entonces, soy prudente a la hora de quejarme.
prudente, como he sido prudente en años anteriores. La queja personal, no, porque a mí me va, no fenómeno, pero me va más o menos bien. Así que un saludo muy grande a Susana Jiménez y a Cristina García, que bueno, que ha mencionado a Susana como un paradigma del exiliado político. Bueno, muchas gracias. Y un saludo también a los que se manifiestan del modo que pueden, equivocado, no equivocado, también. No, después, si quieren discutir los puntos, lo discutimos. Pero en principio, ¿qué quiere que salga? ¿Qué quiere que alce yo también mi voz entre tantas voces indignadas, enojadas? No, para un poco. Un saludo a todos. Aquí Fernanda Santos aporta datos certeros acerca de la cantidad de pelo, que ayer teníamos dudas. Sí. Dicen, las personas pelirrojas tienen alrededor de 90.000 pelos en su cabellera. Sí. Los morenos y castaños tienen alrededor de 105.000. Y el pelo rubio, contrariamente a lo que señalaba ayer Kiki Gillespie, que tuvo una jornada de equivocaciones ayer. Bueno, señor, bueno. Completo. Dice que tiene 140.000 pelos. Y hay 250 cabellos por centímetro cuadrado en condiciones normales, digamos. Entonces, quiere decir que con 200 pelos... que le Cubre ponen un a centímetro usted, cuadrado. Cubre un centímetro cuadrado, no hacemos nada. No, Bueno, es Pero cierto. eso, para mí eso es lo que te ponen, no te pueden poner más. Por razones de tiempo, No, pero puede ir varios días. qué sé yo, varios Y de días. y de a varios tipos o tipas o quien les ponga los pelos. Nunca oí eso yo. Mire, yo he visto a gente que le han puesto y le han puesto más de un centímetro cuadrado. Sí, pero no más de 1000. Digo, no, pero sí, no 2000 pelos, como dice usted. serían 10 centímetros cuadrados. Sí, y bueno, y no, eso es muchísimo. Bueno, eso Para es lo que mí, necesito. le ponen poquitos y después se lo desparraman. Bueno, Mauro Yopo dice si tiene sentido festejar el cumpleaños. ¿Cómo alegrarme por estar un año más cerca de la muerte y que me feliciten por eso? Y bueno, Sí, eso es lo que nos bueno. preguntamos todos. Pero sí, arruina la fiesta al fin y al cabo. No, pero tiene unas reflexiones unamunescas muy lúcidas. Dice, para que la lucidez no nos cueste la alegría, descubrimos que la mirada del ser amado nos redime. Solo el amor le da tregua a la muerte. Para Hegel, el pesimismo es el resultado de la evolución. La conciencia solo puede ser dichosa porque ha recorrido las diversas estaciones que conducen a la verdad, o simplemente porque es una conciencia ingenua e ignorante de su desgracia. Bueno, un gran abrazo a este oyente, Mauro, ¿no? De Hurlingham, Bueno, muchas gracias. Cristina Rizzi le pide encarecidamente La cautiva o caprichosa. Ojalá que la pueda tocar. Beso grande. Bueno. Creo que estamos en condiciones de hacer una pausa, ¿no? Bueno, vamos allá. Vamos.